Bueno, hermanos, bienvenidos. Váyanse acercando ya. Es un gran gusto que estemos acá reunidos para el estudio bíblico de hoy. Hoy que estamos 7 de abril del año 2026. 7 de abril del 2026. Nuestro estudio número 38. Hermanos, sin querer ya 38 estudios llevamos en el libro de Ezequiel. Y el estudio 38 lo vamos a encontrar en Ezequiel capítulo 27. El capítulo 27, hermanos, tiene 36 versículos. Y ustedes dirán, ¡hala! Va a ser un estudio muy largo porque vamos a ver todo el capítulo. Bueno, sí es largo, pero no vamos a ver tanto detalle, hermanos. Ahí hay mucho que ver. Pero la enseñanza principal de este capítulo la vamos a decir al final, y la enseñanza es bastante práctica y sencilla para nosotros. Y por supuesto para los tiempos bíblicos, pues ustedes saben que estas son naciones que Dios les trae juicio por su forma de tratar a Israel. Y eso también es una enseñanza para nosotros. Ya lo hemos visto desde el que empezamos el capítulo 25. Vimos ya cómo la razón por la que Dios trajo el castigo sobre Moab, sobre Amón, sobre los filisteos y ahora sobre Tiro, es porque se alegraron de lo que le pasó a Israel. Ni siquiera es porque los atacaron, aunque Moab y los filisteos se aprovecharon de los judíos que estaban escapando de Nabucodonosor y aprovecharon a hacerle estragos viendo que iban huyendo, iban indefensos. Aprovecharon a matar inocentes judíos que iban ahí y se alegraron de ver a Jerusalén en problemas. Se alegraron. Hermanos, no son palabras mías. Dios dijo, por cuanto te alegraste. Y ahora le toca a Tiro. No estoy dando tanta introducción porque el capítulo anterior, hermanos, el 26, ya vimos el primer capítulo sobre la profecía contra Tiro y vimos que es la misma historia porque ellos se alegraron de lo que le pasó a Israel. Delicado como vemos a Israel, hermanos, es delicado. Y alguien me decía por ahí, bueno, entonces no podemos hacer ni una sola crítica a Israel. No, hermanos, no está diciendo eso. Por supuesto que podemos, sobre todo en esta época, ser críticos, sobre todo doliéndonos de que no reconocen al Señor como su Mesías. El Mesías es de ellos. El Mesías es de ellos, hermanos. A ellos fueron hechas las promesas. A lo suyo vino, dice Juan. Y los suyos no le recibieron, tenemos que decirlo. Ellos necesitan venir al Señor. Pero eso es una cosa, aparte a alegrarnos de que ellos estén en calamidad. De nadie, hermanos. No debemos alegrarnos porque la Biblia a los creyentes nos manda a tener compasión aún de nuestros enemigos. De nadie debemos alegrarnos, pero en especial de Israel. ¿Qué tienen de especial? Que Dios los ama, hermanos. Y Dios los va a rescatar y Dios los va a salvar. Aunque a algunos no les guste en la época de hoy, Dios los va a salvar. Entonces Ezequiel 27 del 1 al 36 nos va a seguir hablando, hermanos, sobre lo que va a acontecer a Tiro. Vamos a verlo, pero vamos a poner este estudio en las manos del Señor. Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias por el gusto de estar acá. Qué alegría es estar acá un grupo de tus hijos, acá reunidos, y también un grupo de hermanos y amigos que nos ven en las redes sociales. En tus manos pongo este estudio, Señor. Que las personas no me vean a mí, Señor, sino oigan tu palabra, lo que viene de los labios de tu profeta, Señor, que tú revelaste esta información y que, como dice también el Nuevo Testamento, sea de testimonio y de ejemplo a nosotros. Por favor, Señor, en tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Qué alegre, hermanos, qué alegre tenerles, qué alegre tener a Eric con nosotros. Nos alegra mucho tenerle, hermano Eric, qué alegre.
y los demás de casa, Meilí, Judith, que a veces no les vemos por cuestiones de trabajo, pero qué alegre nos es verlas, hermanas. Qué alegre, bienvenidas, y todos los demás de casa, pues qué alegre. Vamos a ver, Ezequiel 27:1 dice, mi vino palabra de Jehová diciendo, recuérdense, hermanos, para que tengamos siempre presente esto, este es el momento en el que ya no se va a hablar de Jerusalén hasta que venga el informe a Ezequiel de que cayó Jerusalén. Ahorita están en guerra, ahorita está Nabucodonosor con todo tratando de botar las paredes de Jerusalén en este momento que Ezequiel está profetizando. Ya Ezequiel sabe que va a caer la ciudad, ya lo profetizó, ya lo dijo muchísimo. Desde el capítulo 1 hasta el 24 se vino hablando de que va a caer y va a caer y va a caer. Ahorita está cayendo. 3 años le va a tomar a Nabucodonosor conquistar Jerusalén. No va a ser fácil para Nabucodonosor, va a ser muy duro para Israel, para Judá, detener la invasión en Jerusalén, pero van a entrar. Ese es el tiempo en el que esto está pasando. Ahora, Dios va a continuar la profecía contra Tiro que ya venía hablando desde el capítulo anterior, que ustedes ya recordarán del martes pasado. Pero en este capítulo, hermanos, vamos a ver un relato de la dignidad y el poderío de Tiro. Y Dios va a comparar a Tiro a un gran barco. Y vamos a ver por qué a un gran barco y las características de este barco. Pero también va a hablar de su caída y de su ruina al final del capítulo. Entonces dice así el 2, tú, hijo de hombre, levanta endecha sobre Tiro. Dios le ordena al profeta que se lamente por Tiro. Y Tiro no es Israel, hermanos. Tiro no es una nación también en el que se crea que hay temor de Jehová. Sin embargo, Dios le ordena al profeta que se duela. Miren, hermanos, a la luz del Nuevo Testamento nosotros debemos hasta dolernos de nuestros enemigos. Debemos sentir compasión de las personas que están pasando penas, que están pasando enfermedad, y sobre todo aquellos que no conocen al Señor como su Salvador, porque su fin es tristemente la condenación eterna. Qué orgullosos son los creyentes que creen que no van a tener la condenación. Pues, hermanos, si en algo hemos de gloriarnos es de tener a Cristo en nosotros, porque no es mérito nuestro, es un mérito de Cristo el que nosotros no vamos a la condenación. ¿Usted está seguro? Estoy seguro, porque mi entrada a la vida eterna me la dio ya en quien yo creo que es nuestro Señor Jesucristo. Algo que todos acá, primero Dios, ya tienen, ya creen en Jesús como su Salvador, y si alguien nos ve y todavía no tiene a Jesús como su Salvador, se lo imploro. Perdón, se lo suplico, siquiera tómelo a consideración si no lo ha pensado. Eso es el acto más importante que pueda hacer en su vida después de nacer, porque no podríamos creer en Cristo sin haber nacido físicamente. Pero se lo imploro, si alguien todavía no cree en Jesús como su Salvador. Aquí el Señor le está pidiendo a Ezequiel que haga endecha sobre Tiro. Hermanos, no nos alegremos del dolor de otros, sintamos tristeza, dolámonos de las personas que están pasando pena. Lloremos con los que lloran, dijo el Señor Jesús. Lloremos con el que llora y riamos con el que ríe. ¿Por qué es un mandato de reír con el que ríe? Porque somos envidiosos, hermanos. Nos da envidia. A alguien le va bien en algo y ahí van unos sentimientos de envidia que nos pudren el alma. No podemos alegrarnos de que a alguien le va bien. Es mandato de Cristo. Alégrate con el que se alegra. Alégrate. Si se recuperó de su enfermedad, si logró hacer su casa, si ahora tiene un carro nuevo, si ahora tiene un mejor trabajo, alégrate. Alégrate.
¿Por qué amargas tu alma sintiendo envidia? Pero si está pasando penas, duélete con él. No te alegres, no digas, de plano, saber qué pecado tiene el hermano ahí o el fulano, por eso le viene y usted alegrándose. No, no es de los creyentes esa forma de ser, hermanos, no debemos hacerlo. Aquí Dios pide que se endeche a Tiro a pesar de que Tiro estaba actuando mal contra Judá. 3. Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. Ya hablamos bastante de Tiro, de su situación geográfica. Si los que nos ven tienen interés en saber más de eso, vea el del martes pasado, el estudio número 37. Hay bastantes detalles de esto. Hoy vamos a ir un poco más rápido con lo que se nos revela nuevamente hoy, como nuevo. Noten, hermanos, que el carácter de Tiro es un carácter altamente comercial. Dice que está sentada a las orillas del mar, eso ya lo vimos, que trafica con los pueblos de muchas costas. Aquí traficar, hermanos, no conlleva el carácter negativo que a veces nosotros usamos cuando decimos está traficando personas. No, aquí el traficar se refiere, hermanos, es la palabra que significa comerciar. Están haciendo comercio. Tiro, hermanos, era una nación altamente comercial. Iban por las costas de todo el Mediterráneo, hermanos, comerciando. Y debido a eso era muy poderosa. Eran muy ricos los de Tiro, como vamos a ver acá. Pero debido a eso, los habitantes de Tiro habían logrado darle una gran hermosura a la ciudad, al punto de que se jactaban de la belleza de sus playas, de sus casas, de sus villas. Eran muy hermosas. Por eso es de que Tiro se decía a sí misma al final del 3, yo soy de perfecta hermosura. Miren, hermanos, abunda mejor dicho, hay un exceso de orgullo. Abunda el orgullo, quería decir, ahí en los habitantes de Tiro, porque eran de una ciudad muy hermosa. Así que, y ellos no decían, somos una ciudad hermosa, somos perfecta, no hay otra. Muy bien. 4. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. Ahora, lo que pasa, hermanos, es que recuérdense que yo les mostré que Tiro estaba en una pequeña isla a unos 800 metros de distancia de la playa, aunque hoy ya no está. Ya les dije que se rellenó. Hablamos ahí de Alejandro Magno, cómo conectó la isla con hizo un relleno para conectarlo, y dimos el ejemplo de la isla de Flores, que hicieron cómo conectarla para llegar por carro ahí. Pero esta era una área rocosa, y los de Tiro, los fenicios, porque ellos son fenicios, le dieron una hermosura especial a esas rocas para que pudiera atracar sus barcos y hacer de la ciudad de gran renombre a nivel mundial, de la antigüedad. Dice el 5. De hayas del monte de Senir te fabricaron todo el maderaje. Tomaron cedros del Líbano para hacerte el mastil. Y aquí noten, hermanos, que está hablando como que construyeron, al hablar de construir la ciudad, ahorita el profeta, que Dios le ordenó así, empezó a describir como que está haciendo un barco, un gran barco lujoso, porque aparte que era una pequeña isla, hermanos, que estaba ya en el mar, estos eran expertos en navegar. Ellos fueron los que le enseñaron a los israelitas a navegar, hermanos. ¿Se recuerdan ustedes que en tiempos del rey Salomón
Salomón convenció al rey de Tiro, que en ese tiempo se llamaba Hiram, y le envió a israelitas para que les enseñaran a navegar. Y de esa manera Salomón echó su pan sobre las aguas y trajo mucha prosperidad. ¿Por qué echó el pan en las aguas, hermano? Porque los israelitas, su comercio era principalmente con trigo y cebada, y por primera vez empezaron a comerciar en los confines del mar. Empezaron, ahí dice que traían aves exóticas, traían oro, traían piedras preciosas, porque empezaron a comerciar a la par de los de Tiro. Bueno, ¿cómo era este barco? Dice, de hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje. El monte Senir, hermanos, es el que ahora se le llama el monte Hermón, que era su colindancia con Israel, y de ahí se sacaba la madera especial para construir este barco. Y dice, de los cedros, tomaron cedros del Líbano para hacerte el mastil. Y acuérdense, hermanos, que los cedros del Líbano eran los cedros más codiciados en la época. Eran los que Hiram le donó, hermanos, a Salomón para construir el templo. Cedros del Líbano. Y con estos dice que hacía, ¿qué dice ahí? El mástil. ¿Qué es el mástil? Bueno, el mástil es el poste que sostiene las velas en los barcos. Los barcos más recientes tenían varios de estos mástiles. Cada uno tiene su nombre, hermanos, hablando de navegar y yo no me lo sé, pero hay uno que está en la proa, uno que está en la popa, hay uno central y hay uno horizontal, que es el que mueve las velas dependiendo de dónde va el viento para que empuje el barco en la dirección correcta. Pues aquí está describiendo cómo están elaborando de cuidadosamente este barco con lo mejor que tienen. El 6. De encinas de Basán hicieron tus remos, tus bancos de pino de las costas de Quitim incrustados en marfil. Bueno, las encinas de Basán. Basán, hermanos, era una región entre Siria y los altos de Golán hoy en Israel, pero que eran parte de Siria antes también. En esa región estaba Basán y de los encinos que están ahí fabricaban los remos. ¿Por qué están haciendo? Bueno, hermanos, un remo tiene que tener la característica de ser muy duro, pero muy liviano en peso. Y eso no lo tenía el cedro, hermanos. Ustedes hacen algo de cedro, pesa. Entonces, que sea un remo pesado no se puede. Y se usa una madera como el pino, es liviana, pero también no aguanta tanto el agua. El encino, hermanos, es una madera ideal para esto. Si ustedes ven, la mayoría de encinos crecen incluso a la orilla de los ríos, porque esta madera es muy resistente al agua, pero no pesa tanto, y eso hace para un remo especial. Si usted quiere un remo que lo aguante, que no pese tanto en sus brazos, ¿verdad? Pero que aguante, que no se quiebre, que no lo pudra el agua fácilmente. Ahí miren el cuidado con el que se está haciendo esto. Ahora dice, tus barcos de pino de las cosas de Quitim incrustados en marfil. Ahora, Quitim, hermanos, acá se refiere a Chipre. Así se le llamaba a Chipre, la isla de Chipre se le llama Quitim. Ahora, aquí los bancos se les refiere a la superficie del barco, hermanos. Y aunque aquí nuestra traducción lo tradujo como pino, realmente el nombre hebreo debió haberse traducido como el árbol de boj, y es un árbol amarillento de madera muy densa, y a veces se le llamaba el marfil de las maderas. Ahora aquí sí literalmente le están incrustando adornos de marfil, que eso eran expertos lo de Chipre, hermanos, en hacerlo, y era para darle una elegancia especial al barco. Miren, hermanos, tanto detalle. No cualquiera, no dijeron, pongamos, no.
mandaron a los mejores que trabajan este tipo de tarimas en Chipre. Mandaron a los mejores remos de Bazán, los mejores mastiles que deben ser resistentes, cedro del Líbano. Y así noten cómo este barco lo están armando, hermanos, pero de una manera especial. 7. De lino fino, bordado de Egipto, era tu cortina para que te sirviese de vela. De azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón. La vela, hermanos, era especialmente bordada en Egipto. Ellos eran los que bordaban esto de la mejor manera. La vela no era una vela, era una vela especial. Era notorio ver una vela que fuera del Líbano, hermanos. De Tiro, porque no le ponían cualquier vela. Y el pabellón que protegía el barco, hermanos, era de una sola pieza, era como un toldo. Y era de azul púrpura, que era un material procedente de las islas de Grecia, de Italia y de Sicilia, que ellos eran especialmente buenos traficando el púrpura, como vimos en el estudio pasado. Dice el 8. Los moradores de Sidón y de Arvad fueron tus remeros, tus sabios, oh Tiro, estaban en ti, ellos fueron tus pilotos. Se trajeron a los mejores remeros de Sidón y Arvad. Estas eran ciudades fenicias también. Estos eran hábiles remando, así que no ponían a cualquiera ahí a remar. Los traían, hermanos, de otras ciudades fenicias. Y por supuesto, en Tiro estaban los pilotos, o sea, el capitán, el que llevaba el timonel, el que dirigía, sí era de Tiro. No había más experto que ellos. De la mismísima Tiro eran los timoneles o pilotos. Timonel creo que es el nombre correcto para los barcos. 9. Los ancianos de Gebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Y aquí, Gebal es el nombre hebreo que parece que suena algo así como Jebel o Yubail, que era una ciudad antigua también conocida como Biblos. Ahí eran expertos en calafatear. Estos también eran fenicios, hermanos. Estos también eran fenicios. Era otro grupo de fenicios cercanos a Tiro y calafatearon, hermanos. Ese es el como chapopote que se pone entre las uniones de la madera para que no se hunda. Y ellos eran los especiales. Y ellos llegaban ahí no solo por la fabricación del barco, hermanos, sino porque querían participar, aunque sea cachar un poco de los negocios, hermanos. Cachar un poco de los negocios de Tiro. También querían las demás ciudades fenicias. Los ancianos de Gebal y sus más hábiles obreros, 10. Persas y los de Lud y Fut fueron en tu ejército tus hombres de guerra. Escudos y yelmos colgaron en ti. Ellos te dieron su esplendor. Interesante, hermanos, y noten acá, la primera vez que se menciona Persia, aquí, primera vez. Y no lo olvide, porque esto va a seguir mencionándose cada vez más. Persia lleva un papel muy importante, que es Irán hoy. Y hoy vemos a Persia todos los días en las noticias, que es Irán. Aquí es la primera vez que se menciona. Pero noten, hermanos, que de Persia y de Lud y de Fut, los de Tiro se daban el lujo de contratar a sus guerreros. No eran los de Tiro los que iban a sus guerras, contrataban guerreros. Imagínense, hermanos, qué tipo de ciudad es esta. Ya me suena a nosotros, a nuestros amigos del norte, ¿verdad? Que sus guerras, pues ahí van todos nuestros latinos y todos van ahí a las guerras, ¿verdad? Los soldados de a pie.
Ya no es el gringo caucásico el que va a la guerra. Hay hermanos, hay, no vamos a ser injustos, hay. Pero la mayoría son hijos de latinos, de inmigrantes los que componen las guerras. Y les pagan bien, hermanos, no crean que no. Les pagan muy bien. Pues así hacían los de Tiro. Ellos contrataban a los mejores guerreros para que fueran en sus barcos. Por supuesto, aquí está hablando de que fueron contratados para guerrear por la ciudad. Como vamos a ver. Los de Lud y Fut, miren hermanos, es un poco difícil identificarlos. Posiblemente es Lidia, un área de Turquía moderna, y Fut posiblemente un área de la Libia del norte de África. Lo interesante, hermanos, es que Lud era semita y Fut era camita. Y pareciera que ese es el punto que Ezequiel quiere dar a entender. Si me entienden cuando me refiero a semita y camita. Porque eso desde aquí de Génesis 10 arranca. Desde Génesis 10 nos está hablando de que, en otras palabras, toda la humanidad estaba confluyendo en Tiro para comerciar. Los tres hijos de Noé representados ahí, Cam, Sem y Jafet. Aquí semita y Fut camita. Y eran contratados por los de Tiro para que fueran guerreros. 11. Y los hijos de Arvad con tu ejército estuvieron sobre los muros alrededor, y los gamadeos en tus torres. Sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor. Ellos completaron tu hermosura. Y la hermosura aquí se refiere al tipo de ejército que tenían. Los de Arvad, hermanos, que también es una región de Fenicia, una isla en el Mediterráneo que ahora se llama Arvad o Ruad, también se le llama Ruad, es una isla mediterránea que también era fenicia, expertos en cuidar muros. Y los de Gamad, que parece ser una sección el norte de Siria, eran gente diestra en lo que hacían. Miren, hermanos, si me valen acá el paréntesis, una ciudad altamente comercial y altamente sofisticada, y su economía crece porque todas las naciones del mundo quieren llegar ahí, y para sobresalir, sobresalen por su habilidad. Noten cómo es interesante que los de Tiro dicen, no, nosotros tenemos que hacer esto. No, ponen al mejor aunque sea de otro lugar. Ponen al mejor aunque sea Cusita. Ponen al mejor aunque sea Camita. Ponen al mejor, y si es fenicio, pues lo ponen, si es el mejor en lo que hace. La prosperidad económica, hermanos, es algo que nos llama la atención y nos invita a reflexionar, a que nosotros aprendamos de los mejores lo que hacen mejor y no seamos tan nacionalistas de no, que es que esto lo tenemos que hacer. Bueno, pues si no somos los que lo hacemos, aprendamos de quien sí lo sabe hacer. Eso es algo que Estados Unidos ha hecho, hermanos, desde que llegó a ser potencia. Ellos utilizan a los mejores en lo que hacen y por eso atraen a la mejor gente. Si ustedes notan, hermanos, el hombre más rico del mundo llegó ahí, no siendo más rico del mundo, llegó a hacer negocios. El famoso Elon Musk llegó a hacer negocios, y como en Estados Unidos quien hace bien algo lo dejan hacerlo y lo animan a que lo haga, pues miren, hermanos, yo estaba viendo entrevistas, él no sabe de astrofísica, pero él es el dueño de la empresa que más domina el espacio hoy, más que la NASA. Alguien privado. Y no es norteamericano. ¿Quién sabe de dónde es él? No. Elon Musk. Se van a sorprender si no sabían. Pero tiene rasgos asiáticos. Es árabe. No. ¿De qué provincia? No es de Guatemala. Bueno, hay un guatemalteco muy interesante en el área de computación y de comercio, que es Luis Bonan.
Sí, él está allá, él es el fundador de Duolingo y de Captcha y Recaptcha. Interesante persona, guatemalteco. Prosperando en Estados Unidos. No, es de Sudáfrica. Elon Musk es de Sudáfrica. Ay, perdón, Eric, no lo oí, usted lo dijo. Eric dijo, es sudafricano. Y sin embargo, en Estados Unidos él se pasea. Miren, así era Tiro. En Tiro se le tomaba en cuenta a las personas, se les contrataban por su capacidad. Ahora, lastimosamente, también estaban llegando al orgullo. Y se alegraron. ¿Quién se recuerda por qué se alegraron de la destrucción de Jerusalén? Porque Moab se alegró porque los odiaban. Los filisteos se alegraron porque los odiaban. Era un gozo ver a Israel destruido, a Jerusalén en ruinas. Pero los de Tiro, ¿por qué se alegraron? Había una razón, ¿se recuerdan? Exacto. Porque el comercio que aglomeraba a Jerusalén ahora lo iba a recibir Tiro. Directamente así lo dice la Escritura, no es mi idea. Ahora yo seré prosperada y tú serás desierto. Tú serás desierto, dice, serás abandonada. Dice el 12, Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas. Con plata, con hierro, con estaño y con plomo comerciaba en tus ferias. Ahorita ya vimos, hermanos, el tipo de estructura que es esta nave. Hablando de la ciudad y de su estructura como ciudad representada en esta nave tan sofisticada. Ahora, su comercio, ¿cómo hacía el comercio? Se iba hasta lo que en ese entonces se consideraba como los confines de la tierra, los lugares más lejanos. Tarsis era la ciudad comercial más lejana para ellos, en lo que hoy es España. En lo que hoy es España estaba Tarsis. Y hermanos, imagínense, ellos comerciaban todo eso con el Mediterráneo hasta Tarsis y regresaban hasta Tiro. Todo ese círculo ellos lo dominaban con su comercio. Y el comercio se iniciaba en Tarsis, en la famosa Sefarad, que es la forma hebrea en la que se le llama a España, Sefarad. Y también terminaba en Tarsis, como vamos a ver, porque el comercio no termina. Los de Tarsis van a vender sus productos, pero compran los productos en Tiro para llevarlos a Tarsis. Y esa conexión la hacía principalmente los de Tiro. Dice así el 13, Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo, con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Los tres son jafetitas, Javán, Tubal y Mesec. Estos son, si ustedes los leen por nombre, solo los vamos a encontrar donde se ve la descendencia de ¿cómo se llama? De Jafet. Y hermanos, se cree que Javán es Grecia, Tubal es la región de Anatolia, en Turquía exactamente, en Turquía central, Anatolia, y Mesec posiblemente también la parte oriental de Anatolia, siempre en Turquía hoy. Y ahora ellos cómo comerciaban si ahí, navegando pero también por tierra. Porque llegar a Tiro, hermanos, a sus ferias, ustedes creen que solo aquí en nuestros medios hacían ferias, pero no se imaginen ustedes a la rueda de Chicago y a los caballitos ahí. Las ferias aquí se refiere a, así como hacían el famoso Interfer allá en Guate, no sé si alguno de ustedes fue a Interfer alguna vez, pero llegaban de todas las naciones a mostrar sus productos. Así era Tiro, hermanos, con su comercio. Imagínense una ciudad de la antigüedad así. Increíble, ¿verdad? Increíble. Dice 14, los de la casa de Togarma con caballos y corceles de guerra y mulos comerciaban en tu mercado. Ahí se hubiera vuelto loco nuestro amigo Eric viendo caballos, corceles de guerra y mulos. Imagínense ustedes, llegaban los mejores animales de Togarma. Togarma pues también eran jafetitas, es lo que posiblemente hoy es Armenia, pero llegaba hasta parte de Turquía, porque Turquía es inmenso, hermanos, de la región de Anatolia siempre. Los hijos de Dedán traficaban contigo, muchas costas tomaban mercadería de tu mano, colmillos de marfil y ébano te dieron por sus pagos.
Ahora, Dedán sí está mencionado como hijo de Cus, o sea, era camita. Miren, hermanos, el punto que está haciendo aquí el Señor a través del profeta es: todo el mundo hacía comercio con Tiro. Y esta región de Dedán, posiblemente en Arabia Saudita, lo que hoy es Arabia Saudita. 16. Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos, con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes venían a tus ferias. Miren todos los productos que traían los de Edom. Edom acabamos de verlo, hermanos. ¿Se recuerdan ustedes que este sí es descendiente de Saúl? 17. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo con trigos de Minit y Panag. Miel, aceite y resina negociaban en tus mercados. Los de Judá no se quedaban atrás en ir a comerciar ahí. Ellos iban a hacer comercio con Tiro, y los productos que llevaban era trigo de Minit y Panag. Ahora, trigo de Minit y Panag, hermanos, era una región de Amón, en la cual Judá, hermanos, les cobraba impuestos, que casi siempre se los pagaban en granos. Por eso ese mismo grano lo usaban los de Judá para comerciar con Tiro. Y la región de Amón, pues ya la describimos en el capítulo 25. 16. Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos, con la abundancia de toda riqueza, con vino de Elbón, lana blanca negociaban. Y Elbón, hermanos, una ciudad siria, como dice ahí, Damasco, ¿verdad? Cercana a Damasco. Y se conocía, y hay por escrituras de la época, hermanos, si no tan de la época, pero que nos hablan de esta ciudad, Elbón, era famosa por producir el mejor vino de esa época. Así que imagínense el tipo de producto que se comerciaba en Tiro. 19. Asimismo, Dan y el errante Javán vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. Dan o Dedán es una región de Arabia. No piensen que aquí se está refiriendo a Dan de las 12 tribus de Israel. No. Aquí se está refiriendo le llama su nombre corto Dan a Bedán, que es una región de Arabia, y Javán, que eran posibles griegos que eran más errantes, eran comerciantes errantes, que eran los que llegaban ahí, y posiblemente eran griegos que tenían una colonia en la región de la península arábiga hoy. Dedán comerciaba contigo en paños preciosos para carros, dice el 20. Dedán es una ciudad que hoy se llama Al-Ula, y esa sí está hoy en Arabia con ese nombre, Al-Ula. Ellos comerciaban paños preciosos para carros. Dice 21, Arabia y todos los príncipes de Cedar traficaban contigo en corderos, carneros, machos cabríos, y en estas cosas fueron tus mercaderes. Arabia y la tribu nómada de Quebar, o Cedar se dice aquí, pero se pronunciaba Quedar, eran nómadas ismaelitas, o sea, árabes, hermanos, que iban a comerciar a Tiro. 22. Los mercaderes de Sabá y Raama fueron también tus mercaderes, como lo principal de toda especiería y toda piedra preciosa y oro vinieron a tus ferias. Sabá, hermanos, posiblemente es la actual Yemen, y Raama, que eran cusitas, pero también eran famosos por sus especies, cusitas descendientes de Cam. Esta región es del Yemen, al sur de la península arábiga. 23. Arán, Cané, Edén y los mercaderes de Sabá, de Asiria y de Quilmad contrataban contigo. Y estas regiones, hermanos, se les llama así a las regiones que están en medio de los dos grandes ríos, del Tigris y el Éufrates. Y cuando ahí dice Edén, hermanos, no piensen ustedes que se refiere al Edén, pero posiblemente en honor a ese Edén que estaba en medio de estos dos ríos, se le llamó así a esta ciudad.
Incluso hoy se le conoce como Bet Eden. 24. Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas, en mantos de azul y bordados, y en cajas de ropas preciosas enlazadas con cordones y en madera de cedro. Y hermanos, todo esto, hermanos, es para que nosotros nos hagamos la idea del gran comercio que tenía Tiro. La prosperidad era increíble, hermanos. 25. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercaderías, así llegaste a ser opulenta. Te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Y si notan, se vuelve a mencionar Tarsis, porque el recorrido termina también en Tarsis, inicia y termina en Tarsis. Y la idea aquí, hermanos, es ver que esto no paraba. El comercio, hermanos, el comercio que había desarrollado Tiro. Imagínense ustedes en aquella época ustedes querían hacer en su casa o tener en su casa o en su villa o en su... Lo mejor que pudiera haber de todos los productos que se produjera por la gente de aquella época. ¿A dónde iba a ir usted? A Tiro. Era como entrar a un gran bazar lleno de las mejores telas, los mejores animales, y lo que a usted le interesaban diamantes, le interesaban piedras preciosas, ahí las encontraba. Usted quería los mejores perfumes, ahí los encontraba. Claro, que si usted quería, por ejemplo, las mejores telas, tal vez se iba a Egipto, pero si usted quería las mejores telas y también las mejores joyas, en Egipto ya no conseguía eso, entonces qué mejor ir a Tarsis y ahí conseguía de todo, hermanos. 27. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Y aquí empieza a hablar del naufragio de este gran barco, hermanos. Este gran barco que asombraba a las naciones, que es Tiro. Este gran barco que hacía grandes ferias de comercio. Pese a todo esto, dice que va a ser hundido, va a naufragar. Dice, caerán en medio de los mares el día de tu caída. 28. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas. Y lo que está diciendo es de que el grito de los gobernadores va a estremecer sus calles, sus suburbios. El grito de la gente opulenta, no sabiendo qué hacer cuando vean al enemigo llegar. 29. Descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra. Es decir, que esta nave ya no va a poder zarpar. Esta nave ya nunca más va a volver a ser lo que era. Y ya nunca más llegó a ser esa metrópoli de comercio que fue, ya no fue reedificada. Pero hay una ciudad, sí, hermanos, sí, pero no llegó a ser como está. Por eso el Señor se tomó el tiempo, y ojalá no nos aburra, hermanos, es palabra del Señor para que entendamos lo que nos está diciendo. Porque los grandes críticos de la profecía bíblica dicen, pero ahí dice que no va a ser reedificada. Y miren, ahí está Tiro, ahí hay un Tiro hoy. Hermanos, díganme si ustedes habían oído de Tiro como una ciudad así como esta alguna vez. Ya no fue reedificada a ese punto, ya no fue. Eso es lo que el Señor quiere que pongamos atención. Ya no se pudo volver a edificar. Dice el 30, y harán oír su voz sobre ti y gritarán amargamente y echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza. Hermanos, es que mucha gente va a lamentarse por la caída de Tiro porque muchos se beneficiaban de esta ciudad. Todos los que fueron aquí mencionados por nombre de sus pueblos, hermanos, hacían grandes negocios yendo a Tiro. O sea, mucha gente se va a doler hoy. Mucha gente.
Mucha gente, hermanos. Es como que cayera Estados Unidos hoy. Usted dice, hermanos, piénselo 2 veces. ¿Sabe usted que es el pilar número 1 de la economía de Guatemala? Si Estados Unidos quiebra, imagínense nosotros. El vecino de la esquina que tiene a la mitad de sus hijos allá mandándole dinero. Piénselo. Por más mal que le caiga a usted algo de ese país, si ellos se van al hoyo, nosotros nos vamos más hondo que ellos. Así era Tiro en esa época. Y por eso también Dios sabía el dolor que le venía a las naciones, por eso Dios dice, lamenta, porque va a haber dolor en mucha gente ahí al respecto. Oí a una persona hacer un comentario, hoy sí les va a caer duro a los gringos ahí por irse a meter allá, y como que alegrándose. Y yo le dije, ¿y dónde están tus hijos? En los Estados Unidos. ¿Y qué están haciendo allá? Allá están trabajando. Y me mandan dinero. ¿Y querés que caigan? Les dije yo así, o sea, no te das cuenta lo que estás diciendo ni estás pidiendo. Pero oigan, bueno. 31. Se raerá por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura del alma. Y aquí está hablando, hermanos, de que Tiro, al ser el centro de comercio más importante de esa época, hermanos, muchos van a sufrir pérdida, muchas naciones y posiblemente es una de las razones estratégicas por la cual Nabucodonosor la destruye, porque sabía de que en lugar de ir a pelear con este aquí, mejor, ¿dónde está la cabeza de la serpiente? Y automáticamente un montón de gente alrededor va a caer, mucho más fácil. Entonces, Nabucodonosor era un estratega, hermanos, uno de los hombres de guerra más formidables que ha tenido la historia, y no me refiero a lo bueno, aunque él no fue tan malo con Judá. Él no fue tan malo con Judá como pudo haberlo sido. 33. Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos. Oigan, a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. Mucha gente subsistía por Tiro, hermanos. Yo lo comparo mucho a los Estados Unidos de hoy, que por su comercio subsisten muchas naciones, hermanos. Y la principal es China. China subsiste del comercio con Estados Unidos. Y por eso, hermanos, hace unos meses, cuando Pedro Sánchez se puso algo feo con Estados Unidos, Trump dijo, bueno, entonces ya no vamos a hacer comercio con España. Inmediatamente se retractó, porque les va muy mal si dejan de hacer comercio con España, y con nosotros, y con cualquier nación, hermanos, con cualquier nación. Entonces yo digo, ¿tenemos que estar de acuerdo con ellos, con todos? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que seamos más sabios a la hora de opinar. Como aquí mismo, Dios mismo no quería la caída de Tiro. Dice el 34, en tiempo en que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Nabucodonosor es un genio militar, porque fue a tocar el punto que iba a poner vulnerable a todos los demás y su imperio inmediatamente crecía. Y posiblemente por eso despertó a los persas, a los medopersas. 35. Todos los moradores de la costa se maravillarán sobre ti y sus reyes temblarán de espanto, demudarán sus rostros. Es que va a ser muy difícil creer que cayó Tiro, pero también otra cosa, si cae Tiro, imagínense otra ciudad más no tan importante como Tiro. Y es más, si la fuente de la riqueza para muchas naciones cae, estas naciones quedan débiles. 36. Los mercaderes en tus pueblos silbarán contra ti, vendrás a hacer espanto y para siempre dejarás de ser. Dejarás de ser esto que acabamos de ver cómo se describió con detalle. No dejará de existir. Dejará de ser esta ciudad
Si ustedes la googlean y la ven, y yo me metí para entender dónde era, y me metí en el Google Street View, y me puse a ver ahí, champitas hay en la orilla de la playa como que si estuviéramos en San José, así, casitas muy sencillas. Sí hay un área hotelera, pero no es como ver Barcelona a la orilla de la playa, no es como ver Nueva York, no es como ver, piensen en las grandes ciudades a las orillas del mar, ¿verdad? No es como ver Lima. Vean vean cómo es Lima, Perú, véanlo, sus costas, su comercio marítimo. No es así, tío. No es esta que vimos acá, su descripción. Y todo, ¿por qué, hermanos? ¿Qué fue lo que vimos en el pasado, en el pasaje anterior? Porque se alegró de la destrucción de Jerusalén y del dolor de los judíos. Es que se lo merecían, hermanos. Claro que se lo merecían, hermanos, y Dios mismo les trajo el castigo a Jerusalén. Lo que no debieron es alegrarse del dolor del judío, porque incluso en esa época el judío es el que daba el conocimiento del Dios verdadero. En esa época y hoy, hermanos, seguimos estudiando judíos cuando estudiamos esto que estamos estudiando ahorita, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, hermanos, todos judíos. Lucas no era puro judío, pero era, hermanos. Bueno, y la última enseñanza que yo creo que es bastante obvia, hermanos. No nos apoyemos en las riquezas porque son pasajeras. No nos apoyemos en las riquezas. Digo, no hagamos riquezas. Claro que sí, hermanos. Trabaje, ahorre, comercie. Y en el camino, abra su mano al necesitado, porque el Señor se agrada de eso. Abra su mano al necesitado. Siempre hay alguien más necesitado que uno. Es que yo soy muy pobre. Siempre hay alguien que necesita de uno. ¿Quién dijo que uno solo ayuda con dinero también? A veces alguien muy necesitado puede tener la billetera llena y estar muy necesitado de atención, de una palabra de aliento. Hermanos, no nos apoyemos en las riquezas que son pasajeras. Y hoy viendo cómo está la situación, más que nunca, apoyémonos en el Señor. Apoyémonos en el Señor. Apoyémonos en el Señor Jesucristo. Y gracias a Él tenemos la salvación y vivamos una vida para honrarle a Él. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado acá. Capítulo largo, ¿verdad? Lo vieron, pero vamos a dejar aquí unos pequeños saludos a la hermana Catarina Rosenda Tum. La hermana Rosenda es una solista que el Señor también la utiliza como cantante. Dios te bendiga, Katy. Ya no me has mandado videos, ahí me mandas algún videíto nuevo que hayas sacado. También a mi señora madre, Loli Ruth Herrera, gracias. Karencita, nos has hecho falta, hombre, a ver cuándo nos visitas. Saludos, Karencita. También al hermano Alan McDougall, Dios te bendiga, hermano Alan. Cuídate mucho. Saludos también al hermano Javes Gallego. Vente, Javes, cuando puedas. Gracias por tus palabras y así a todos los que solo dejaron un like. Gracias por sus palabras, por su mensaje. Vamos a dejar también el link a ver el video en YouTube si alguien lo quiere ver ahí o lo quiere compartir. Es fácil compartirlo en YouTube y en YouTube no expira. En Facebook ya últimamente solo de 1 a 2 meses y los quitan. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenas noches y nos vemos el próximo martes. El próximo martes, hermanos, es muy, muy interesante, es muy debatible. Ezequiel capítulo 28, hermanos, es profundamente debatido. Judíos y cristianos no nos parecemos en nada en la interpretación acá. Sin embargo, interesante ver qué ven ellos, qué vemos nosotros. Y dentro de la misma cristiandad evangélica también no lo vemos de la misma manera. Así que les animo a leerlo, venirlo ya leidito y así podemos también participar. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo martes. Muy buenas noches.